tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Como siempre nosotros buscando temas y alternativas que puedan llegar hasta su hogar para que le hagan más comprensible estas polémicas políticas que se dan. Estamos en este momento todos los latinoamericanos sorprendidos por lo que se ha descubierto a partir de este escándalo del siglo, el escándalo Odebrecht. Hay ahí una danza de millones, hay gobiernos íntegros involucrados en este tema. Bolivia fue probablemente uno de los últimos gobiernos que se vio involucrado. Se había manchado con esta corrupción a todos los países de Latinoamérica, desde Panamá hasta la Argentina, de un extremo al otro. Todos de una o de otra forma estaban involucrados en el tema. Sin embargo, Bolivia y, si no me equivoco, Paraguay eran los únicos países que se habían mantenido como al margen de este escándalo. Millones de dólares involucrados. Los más altos funcionarios de los estados involucrados también en estos actos de corrupción. Pero claro, nosotros necesitamos poder entender de qué se trata. Y esta vez de nuevo voy a echar mano de la prensa internacional. Una vez más voy a recoger de cada país cómo impactó este escándalo Odebrecht en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Argentina y ahora Bolivia. Así que permítame por favor que haremos juntos este repaso de prensa internacional de lo que fue el escándalo Odebrecht. Primero, una explicación y cómo fue a nivel latinoamericano. Y luego ya iremos desglosando país por país. Adelante con este material que hemos logrado desde una televisora colega que hace una explicación fantástica, rigurosa y exhaustiva de lo que es el escándalo del siglo. Adelante. Un escándalo de corrupción se toma toda América Latina y de este escándalo no se salva ni Jesucristo. O al menos este Cristo del Pacífico, que se parece al famoso monumento de Río de Janeiro, y no es coincidencia. Costó más de $800.000 y fue un regalito al Perú de la multinacional de infraestructura brasileña Odebrecht. Ajá, Odebrecht. Seguramente está cansado de oír ese nombre últimamente. Y con razón, Odebrecht es la mayor constructora de América Latina, pero también una gigante en temas de dinero sucio. Comencemos por el principio. Recordarán la llamada Operación Lava-Autos en Brasil. Sí, esa investigación que dejó al descubierto una red de corrupción de $3.000 millones y llevó a la cárcel a individuos que antes parecían intocables. Pues entre estos intocables estaba el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Buscando quitarle unos años a su condena, Marcelo decidió cantar. Y con él otros 77 altos cargos de la empresa. Lo que le contaron a las autoridades en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza fue muy apropiadamente bautizado la confesión del fin del mundo. Resulta que Odebrecht tenía un departamento secreto de sobornos que se dedicaba a pagarle cientos de millones de dólares a funcionarios en 12 países en 3 continentes para que le dieran un empujón a los contratos de la empresa. Son cifras apocalípticas. Fuera de Brasil, el premio de los más sobornados se lo llevan Venezuela, República Dominicana y Panamá. Marcelo fue condenado a 19 años de cárcel y Odebrecht terminó pagando $3.500 millones, la mayor multa impuesta jamás a una compañía acusada de corrupción. Pero la cosa no se quedó ahí. Aunque las confesiones no se han hecho del todo públicas, ya se están empezando a filtrar los nombres de algunos de los presuntos involucrados. Y la lista preliminar no pinta nada bonito. En Brasil, donde entre el 2003 y el 2016 se repartieron 349 millones, figuran varios presidentes. El actual, Michel Temer, la anterior, Dilma Rousseff, que la sacaron antes de tiempo, y el famoso Luis Ignacio Lula da Silva. Y en Perú las cosas están que queman. Ya hay varios exfuncionarios que han sido detenidos, aunque hay algunos que siguen fugitivos. Prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Alejandro Toledo Manrique. Para tal efecto deben girarse órdenes de captura a nivel nacional e internacional. Sí, oyó bien, ese mismo Alejandro Toledo, el que fue presidente del Perú entre el 2001 y el 2006. Se le acusa de haberse metido $20 millones al bolsillo para favorecer, darle un empujoncito a una construcción de una carretera. Pero no es el único presidente peruano en la cuerda floja. Los sobornos se siguieron repartiendo durante los gobiernos de los sucesores, Alan García y Ollanta Humala.
Y a Humala se le acusa de haber recibido una propina de $3 millones para su campaña presidencial. Y seguimos con Colombia. En Colombia están siendo investigadas las campañas presidenciales del actual presidente Juan Manuel Santos y de su gran rival, el uribista Oscar Iván Zuluaga, que ya tuvo que salirse de la carrera para las próximas elecciones. O más bien digamos que Odebrecht lo sacó. Y es que Odebrecht no tiene lealtades políticas. Con tal de asegurar contratos, repartían dinero en todos los bandos, derecha, izquierda, sin importar quién saliera victorioso, o si formaban incluso parte del establecimiento político. Oigan esto, según un reporte de la revista brasileña Veja, las FARC también recibieron plata de Odebrecht. Y seguimos subiendo. Panamá. En Panamá los trabajadores han sido contundentes. Abajo los empresarios corruptos. Y ya van cayendo algunos. El Ministerio Público panameño presentó cargos por blanqueo de capitales contra 17 personas, entre ellos 2 hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Y los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, Mossack y Fonseca, los del famoso bufete al centro del escándalo de los papeles de Panamá, también fueron detenidos en febrero. Pero Fonseca, como Marcelo Odebrecht, no quiere caerse solito. A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo, y que me caiga un rayo, y que me caiga un rayo, si es mentira. Me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. Así es, sumamos a Varela a la cuerda floja. Y podemos añadir también al mexicano Felipe Calderón. Las autoridades están investigando si Calderón habría facilitado acuerdos al margen de la ley en una serie de reuniones con Luis Ignacio Lula da Silva y los directivos de Odebrecht, por supuesto. Y ahora más que nunca está de moda prometer acabar con los corruptos. Aunque algunas promesas, claro está, pesan menos que otras. Como jefe de Estado le doy todo mi apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht. Y a ese paso podríamos seguir aquí toda la noche. De Guatemala a República Dominicana, de Ecuador a Argentina, la confesión del fin del mundo amenaza con arrasar con quien pueda. Y aún no hemos visto nada. Pero si algo queda claro en todo este rollo, es que tomará años a las fiscalías de cada país aclarar los hechos, confirmar las acusaciones y ojalá conseguir justicia. Como le dije, de Panamá a la Argentina, de Guatemala a República Dominicana. Es una cosa impresionante lo que estamos viendo los latinoamericanos con este escándalo. Pero bueno, ¿qué le parece si ahora nos vamos a analizar uno por uno de los países? Y definitivamente la Argentina preocupa probablemente igual que los otros países, igual que el Brasil, donde se vio involucrado su primer mandatario, igual que el Perú, donde sucedió lo mismo, porque acá está Macri involucrado. Macri, un reciente gobernante que luego de un periodo de estos gobiernos socialistas de la pareja Kirchner, entra con un modelo diferente y una propuesta nueva. Sin embargo, ¿quién lo diría? Así como se lo ve al caballero, ya estaba involucrado en estos actos de corrupción. A la Argentina le toca justo en su mes homenaje, que es mayo. Ya en mayo del año 2017, se inicia el primer conflicto Odebrecht en la Argentina. Y claro, el presidente trata de explicar, pero mientras más explica, más se confunde. Vamos a ver qué sucedió con este escándalo desde la Argentina. Con esas materias primas valiosas que se hacen en esta provincia, que se producen en esta provincia, con el enorme talento de los cordobeses, el país va a llenarse de fábricas. ¿Por qué? El país va a llenarse de fábricas. ¿Por qué? Porque van a tener... Dar su opinión sobre la investigación, o mejor dicho, la denuncia que recibió el titular de la AFI y amigo suyo, Gustavo Arribas, por recibir dinero en una transacción de un lobista que confesó haber pagado sobornos en el país. Y quería ver quería que me dijera su opinión, qué le merece, si habló con él, si tiene los papeles que demuestran que la transacción ha sido por un departamento como deslizó él. Es muy claro que acá lo que manifiesta Rivas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante. Cambista que tiene miles de clientes, no uno, miles.
entre los cuales también está Odebrecht. Por eso el cambista está investigado por haber sido vehículo para pagos de Odebrecht. Es como cualquiera de los cambistas argentinos, en los cuales mucha gente gira plata a través de él. Y arriba se trae los papeles, el día 23, cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento y le giró vía Meireles, creo que se llama, ese dinero, con lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. Y mucho menos cómo se relaciona Arribas con Meireles y con el soterramiento del Sarmiento, que entre septiembre y el siguiente año la obra estuvo parada. O sea, no hubo tal reactivación de la obra. Entonces, la verdad es que es un cuento que parecía muy atractivo, pero la verdad es que yo no entiendo dónde está el tema. O sea, realmente analizándolo, le doy vueltas y no entiendo dónde está el tema, en una época del año en la cual lamentablemente todos estos actores están fuera del hábitat porque es época de vacaciones, y cuando la semana que viene vuelve el brasilero, veremos que hay una transacción por la venta de un departamento y que fue todo eso, y que tuvo la coincidencia de ser el mismo cambista que tenía entre sus miles de clientes no solo el comprador del departamento de arriba, sino a Odebrecht. Impresionante, ¿no le parece? Es increíble lo que vemos en la Argentina con este escándalo del siglo, el escándalo Odebrecht. Bueno, los argentinos tienen una particularidad, su prensa investigativa es muy dura. Acá creo que no hemos tenido eso jamás en la vida. No ha habido periodista que se anime a hacer una prensa tan dura, tan estricta y con un seguimiento tan constante. La Argentina se caracteriza por haber tenido brillantes profesionales del periodismo investigativo. Y bueno, estos son pues verdaderos hombres y mujeres destacadísimos que se pueden dar inclusive el lujo de explicar aún cara a cara con el presidente lo que sucedió en este caso. Y así como hemos escuchado en la primera parte de la Argentina, lo que el presidente trata de explicar, de que era un librecambista, que no, es decir, un periodista le hace una constante explicación a cada frase que hace el presidente en un medio de comunicación argentino donde, por Dios, lo deja muy mal parado. Sigamos viendo lo que ha sido el escándalo de Odebrecht. Vendió un departamento por la Argentina. Y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante. Meireles, una suerte como de cuevero, sí, fue convocado por 2 fiscales argentinos y mediante una videoconferencia de Brasil terminó confirmando que hizo transferencias al actual jefe de inteligencia argentina. Y arriba se trae los papeles, demostrando que él compró un departamento y Primero dijo que todas las transferencias no las conocía, después que todas las transferencias eran por la venta de un inmueble, después que una sola transferencia fue por la venta de un inmueble, y por último que en realidad fue una sola transferencia por la venta de muebles adentro de un departamento. Y le giró vía Meireles, creo que se llama, ese dinero, con lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. Eran pagamentos da propinas y que esos pagos fueron por orden de Odebrecht. La verdad es que es un cuento que parecía muy atractivo, pero la verdad es que yo no entiendo dónde está el tema. O sea, realmente analizándolo, le doy vueltas y no entiendo dónde está el tema. El operador que mandó el dinero dice, no, fueron más que una transferencia, fueron 10 y fue más que $70.000. Veremos que hay una transacción por la venta de un departamento y que fue todo eso, y que tuvo la coincidencia de ser el mismo cambista que tenía entre sus miles de clientes no solo el comprador del departamento de arriba, sino a Odebrecht, punto. Lo que terminó detallando que en realidad hizo 10 transferencias por un total de $850.000. ¿Algún miembro del gobierno salió a hablar o a dar algún tipo de explicación en referencia a esta última declaración? Que yo sepa, no. Lo único Bueno, me quiero quedar ahí con la Argentina porque todavía ha habido mucha tela más que cortar, pero son muchos países y la verdad es que no sé si me va a alcanzar el tiempo en este programa para poder abordar a cada uno de ellos. Colombia es, y sabemos todos, un país que también ha sufrido de esta clase política corrupta y deshonesta,
como lo hemos sufrido todos los latinoamericanos. Pero esta clase política corrupta y deshonesta se ha dañado también con el escándalo Odebrecht. Y claro, la población está también impactadísima con ello. Esto sucedió en abril. En abril del año pasado ya empezó a mancharse a Colombia con este escándalo latinoamericano. Y los colombianos en su particular estilo hacen una explicación muy interesante, extremadamente sencilla, de cómo fueron los tentáculos de Odebrecht tocando a Colombia. ¿A quiénes tocó? ¿Quiénes fueron las autoridades involucradas? Véalo, por favor. Veamos el último elefante en Colombia, Odebrecht. ¿Cuál es la vaina de Odebrecht? Esta es una multinacional brasileña que se dedica a la construcción y proyectos inmobiliarios en naciones de varios continentes. Marcelo Odebrecht, gerente de la empresa en los últimos años, fue investigado en Brasil hasta declararlo culpable en el 2016 por corrupción. Otros países siguieron investigándolo, como Estados Unidos, que logró la confesión por parte de las directivas de que entregaron sobornos por 718 millones de dólares, y de los cuales 11 millones de dólares se dirigieron para el país donde usted habita, sí, Colombia. ¿Cuáles fueron los tentáculos de Odebrecht en Colombia? El primero es la concesión de la Ruta del Sol 2. Este es el segundo tramo de una gran vía que se construye en Colombia y fue entregado a la concesionaria Ruta del Sol SAS de Odebrecht en un 63% y su socia Corfi Colombiana, de propiedad del Grupo Aval, es decir, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, en un 33%. Graves irregularidades se han denunciado en este contrato, pero la mayor es la confesión del actual preso ex viceministro de Transporte en la época de Uribe, de haber recibido sobornos por 6,5 millones de dólares. El otro hecho es la adición del tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol. Sí, no una nueva licitación, sino irregularmente una adición. Además de que este tramo favorece a familias poderosas como los Parodi, de la exministra de Educación, el exsenador Otto Bula fue capturado por acusársele de recibir 4,5 millones de dólares en sobornos, quien ya está preso. Y hay que mencionarlo, fue senador por el Partido Liberal. El tercer hecho escandaloso es Navelena, un contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena y que fue adjudicado a una concesionaria de Odebrecht en un 83% y de Valorcon en un 10%. En este caso, el escándalo es que el Banco Agrario, Banco del Estado colombiano, les prestó 120.000 millones de pesos en 2015, cuando la Superintendencia de Sociedades había declarado que Odebrecht se encontraba quebrada, por lo que nadie sensato le hubiera prestado. Además, este préstamo, por su gran monto, fue aprobado por la Junta Directiva, de la que hacían parte el ministro de Hacienda y el ministro de Agricultura, quienes no han rendido cuentas. Con otro hecho reprochable, se les prestó con una tasa de interés del DTF más 2, cuando a los campesinos sí les prestan, se les presta al DTF más 5. ¿En qué terminó todo? Bueno, aunque la ANI fue quien entregó el contrato de la Ruta del Sol, extrañamente no hizo nada. Fue la Superintendencia de Industria y Comercio la que terminó el contrato, sin interponer sanciones, sino todo lo contrario, devolviéndole 440.000 millones de pesos a la corrupta Odebrecht. Sobre el contrato de Navelena ya se declaró su caducidad, y así llegamos al final de la historia. ¿O no? No, señores, hay una parte que no nos quieren contar. Devolvámonos. Otto Bula, acusado de ser sobornado, declaró que $1 millón entrarían a la campaña de Santos en 2014. Sí, el actual presidente de la República. Pero no solo eso, el gerente de la campaña de Santos en el 2010 aceptó públicamente que Odebrecht financió 400.000 carteles para la campaña. Por otro lado, Duda Mendoza, agente publicista contratado por Oscar Iván Zuluaga, declaró en Brasil que fue pagado por Odebrecht. Sí, señoras y señores, ni el Centro Democrático ni la Unidad Nacional se escaparon de los tentáculos de la multinacional corrupta.
Y lo peor, el encargado de investigar los hechos, Néstor Humberto Martínez, el fiscal general, tiene serios conflictos de intereses. Primero, su filiación política es Cambio Radical, partido de la mencionada Unidad Nacional. Segundo, ha sido abogado del Grupo Aval, relacionada con todos los negocios de Odebrecht en Colombia, y que es de Luis Carlos Sarmiento Angulo, del círculo social más íntimo del fiscal general. Tercero, fue abogado de Odebrecht. En 2010 asesoró a la Ruta del Sol para lograr un contrato de estabilidad jurídica. En el 2012 la aseguró para determinar la viabilidad de Adición o Caña Gamarra, y en el 2015 la asesoró de nuevo sobre el posible contrato de estabilidad jurídica. Así es, las ratas se comen el queso y no hay nadie serio que los investigue. Toda Colombia exige la verdad total. Ya estamos mamados de que en cada escándalo de corrupción estén untados todos los partidos políticos tradicionales y no pase nada. No más los mismos con las mismas. Así como el senador Robledo, quien ha destapado este escándalo de Odebrecht en Colombia para derrotar a la corrupción. No nos queda de otra sino derrotar a los corruptos que hace años tienen el poder en Colombia. Bueno, y usted seguramente imagina que estos países latinoamericanos muy tercermundistas, muy pobres, muy acostumbrados a estas prácticas corruptas, eran típico que suceda, ¿no es cierto? Colombia, Brasil, Perú, etcétera, Argentina tal vez. Pues le tengo muy buenas noticias. Inclusive este país que se cree el inglés latinoamericano, inclusive Chile, que se jacta de tener una política tan desarrollada, que siente que Latinoamérica es su patio trasero, que cree que él es superior en su estándar de vida que el resto de los bolivianos, latinoamericanos, argentinos, peruanos, venezolanos, pues Chile también ha sido involucrado en este escándalo. Y sus primeras autoridades, como la presidenta de esa república, sí, quiero hacerle conocer de que Chile también el año pasado, a mediados del año 2017, ha sido también involucrado. Y ha sido involucrado con un escándalo idéntico al que se ha vivido en cada uno de los países. Así que con particular placer debo presentar esta nota donde Chile también es parte del escándalo del siglo. Hay polémica en Chile tras conocerse que el Partido Socialista, donde milita la presidenta Michelle Bachelet, invirtió dineros en la bolsa de valores que terminaron en bonos de las compañías Odebrecht y una empresa del yerno del fallecido general Augusto Pinochet. Para conocer más sobre este tema, saludamos en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve, quien tiene la información. Juan Pablo, buen día para ti. ¿Qué dice la oposición sobre esta revelación? Karen Ruth, televidente del programa La Mañana de NTN 24, pues sin duda este escándalo continúa siendo portada de los principales diarios en Chile. La información se conoció días atrás y empezó todo cuando efectivamente se conoció que dineros que habría entregado el Estado chileno al Partido Socialista, uno de los partidos más perseguidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, estos dineros se les habrían entregado como indemnización precisamente por esta persecución que sufrieron y por la expropiación de varios bienes. Pues el Partido Socialista habría tomado este dinero, lo habría invertido en la bolsa de valores en unos bonos que terminaron precisamente en la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, SQM, de propiedad del yerno de Augusto Pinochet. Entonces, pues allí se generó todo un escándalo y empezaron pues a indagarse distintas situaciones. Terminó también conociéndose en las últimas horas que estas inversiones también habrían llegado hasta la empresa brasileña Odebrecht, cuestionada pues por todos los escándalos de corrupción que han salpicado a las distintas clases políticas de América Latina. José Manuel Edwards, diputado opositor, se refirió a este tema y aseguró que desde la Cámara de Diputados seguirán investigando para determinar efectivamente cuáles son las responsabilidades y quiénes estarían detrás de estas inversiones. Revisamos sus declaraciones. ¿Por qué el Partido Socialista invertía, aunque sean bonos, pero invertía de todas las empresas en el extranjero? Tenía que invertir en la más corrupta de Latinoamérica, Odebrecht. De las empresas chilenas invertía en Soquimich, en Pampa Calichera y en empresas reguladas, sean eléctricas o sean aguas. Me parece que el señor Lizalde tiene que ser capaz de enfrentar a la Cámara de Diputados cuando ha sido invitado y él había confirmado su presencia. Quiero decir además que en la comisión vamos a invitarlo no solamente a él, sino que a los encargados de la Comisión Patrimonio que hicieron estas inversiones, en particular la filial Braskem,
y el presidente del Partido Socialista que haya estado de turno cuando esas inversiones se realizaron, porque aparte de ser cuestionable en su legalidad, parece insólito que de todas las empresas del mundo hayan tenido que elegir a las empresas más corruptas de Latinoamérica, por las cuales una presidenta de la República terminó teniendo que salir de su puesto, como fue el caso de Dilma Rousseff. Mire, el tiempo me ha quedado corto. He tratado de escoger el material más breve, sin embargo, ha sido imposible poder cubrir. Me queda todavía Perú y, ¿sabe qué? Venezuela también. Así que permítame, por favor, unos minutos nada más. Cumplimos con los auspiciadores que confían en este programa y enseguida regreso, porque lo de Venezuela, por Dios, lo de Venezuela es inédito. Ya volvemos.